Bueno, pues ante todo dar las gracias a Jaime por su invitación y perseverancia y persistencia en invitarme a participar en este diálogo que creo que es tanto virtual como presencial. Lamento no poder estar presencialmente pues siempre en este tipo de diálogos, en este tipo de conversaciones lo más importante pues y lo más interesante es el diálogo posterior, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues ahí va mi breve aportación al tema de cuál es el desafío principal de la psiquiatría en este siglo, en el siglo XXI. Yo creo que es importante recordar que de la misma manera que la psicología originalmente era el estudio del alma, el estudio de la psique, la psiquiatría es la curación del alma, la curación de la psique. Entonces, independientemente de si uno concibe este concepto de alma, pues como lo decían los grandes místicos cristianos, esa chispa de lo divino en lo humano, o los grandes místicos hindúes de la Advaita como ese elemento en lo humano que es idéntico esencialmente al Brahman, a lo divino, ¿no? De una manera más no dual, ¿no? Con formas más quizás cercanas a la psicología profunda de Jung y Hillman, ¿no? Como ese alma, como ese reino también humano y también como un reino que está entre lo físico, como un puente entre lo físico y lo espiritual, ¿no? El mundo también de la imaginación, de los sueños, de las vivencias profundas, ¿no? El Mundos Imaginales de Henry Corbin también. Independientemente de cómo se entienda todo esto, lo que está claro es que ese término hacía referencia a algo como muy profundo y muy esencial en el ser humano, ¿no? Que cuando había algo dañado o algo como en desarmonía, sobre todo en ese nivel, otros niveles del ser humano, el corporal, el emocional, el cognitivo, ¿no? El fisiológico, pues también se verían impactados. Con el cambio de paradigma desde la psiquiatría pues, más freudiana, ¿no? Al modelo más neurobiológico, ¿no? De la psiquiatría, ¿no? Aquí empezó a hacer este cambio de tratar a la psique, en lugar de tratar a la psique, pues empezaban a tratar al cerebro. Y esto tuvo bastantes consecuencias de distintos tipos, algunas de las cuales son algo problemáticas. Porque, por ejemplo, por supuesto, no quiero hacer generalizaciones, hay muchísimos psiquiatras, tanto en España como en Estados Unidos, como en todo el mundo, que aparte de recetar medicaciones, aparte de tener en cuenta sobre todo temas neurobiológicos, ¿no? Pues también hacen un acompañamiento realmente humano y compasivo y con mucha destreza. Pero cada vez más, y esto lo he visto sobre todo en Estados Unidos, es muy generalizado, quizás aquí en España menos, pero yo creo que también está en alza, muchos psiquiatras, sobre todo los que están también muy saturados de trabajo, como tantos en la seguridad social o en lugares donde están viendo muchísimas personas al día, pues han empezado a dejar de tratar personas, en realidad. Están tratando cerebros, están tratando cerebros. Cualquier tipo de diagnóstico se mira en el manual a ver qué tipo de diagnóstico es, el psiquiatra diagnostica a través de los síntomas y de ahí se recetan los medicamentos, ¿no? Los psicofármacos. No deja de ser también sorprendente y también no sorprendente en realidad, pero desconcertante de alguna manera, que se sabe que muchas de las personas que escribieron en el DSM, que es como DMS, perdona, Diagnostic Manual de la APA, de la psiquiatría norteamericana, que ha influenciado cómo se diagnostica la enfermedad mental en todo el mundo. Muchas de las personas que escribieron este manual estaban muy influenciados y de hecho muchas veces eran personas con intereses en la Big Pharma. Entonces, tampoco estoy aquí tampoco demonizando la psicofarmacología, eso es importante que se entienda. Los psicofármacos, muchos de ellos pueden ayudar y mucho a muchas personas, otros también pueden dañar, pueden crear adicciones terribles, pueden crear incluso condiciones más adversas que la primera sintomatología que se llegó. Cada caso tiene que ser estudiado en su caso, en su particularidad. Pero lo que sí que está bastante claro es que hay varios problemas con todo este enfoque, como este olvido de la psiquiatría, de sus raíces etimológicas, ¿no? Del trato de lo humano, de lo esencial de lo humano, llámesele alma o psique o como se le quiera llamar, ¿no? Uno es, por ejemplo, que hoy día se sabe
que muchísimos psicofármacos, sobre todo los antidepresivos, por ejemplo, pues tampoco funcionan mejor que los placebos, ¿no? Por mucho tiempo se pensó que sí, hasta que Marcia Angel, la que fue previamente editora del New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más importantes, prestigiosas del mundo, ¿no? Entró en el FDA, ¿no? La organización en Estados Unidos que aprueba los medicamentos oficialmente, ¿no? Con otro grupo de psiquiatras a investigar, ¿no? Todos los experimentos y reportes para certificar antidepresivos. Entonces lo que encontraron es que el FDA, para pasar un antidepresivo, solo tiene que encontrar 2 estudios positivos, o sea, 2 estudios en el que el antidepresivo funciona mejor estadísticamente que un placebo. Lo que nadie sabía, o al menos popularmente no se conocía, y Marcia Angel y su equipo de colaboradores revelaron para todos y para el escándalo de muchos, incluido yo, tampoco lo sabía, es que el FDA puede hacer esto y procede de esta manera, aunque hayan al mismo tiempo muchísimos estudios negativos. O sea, con que hayan 2 positivos, que el antidepresivo o el fármaco, la droga o lo que sea sintetizada por la Big Pharma funciona mejor que un placebo, este fármaco ya se considera como que es efectivo. Aunque a lo mejor pueden haber 8, 10, 15, 20 estudios que en el cual el mismo fármaco no ha resultado más significativo, más efectivo que un placebo. No sé si conocen la distinción entre un placebo activo y un placebo pasivo. Un placebo pasivo es el que no tiene ningún tipo de impacto en la experiencia humana. Y un placebo activo, por ejemplo, que es como con cafeína, es el que la persona, los participantes en el experimento sí que lo sienten. Pues fíjense, estudios también revelaron de que cuando empezaron a mirar los estudios comparativos con placebos activos, se encontró que los placebos activos eran 86 veces igualmente más efectivo que el antidepresivo, ¿no? Esto tiene todo tipo de consecuencias, sobre todo porque los antidepresivos tomados a largo plazo pues tienen también un impacto neurológico en el cerebro, normalmente se considera irreversible y no necesariamente positivo en muchos casos, ¿no? Pero bueno, también nos da mucho que pensar, ¿no? Sobre todo nos habla un poco del poder de la psique. El placebo nos remite al poder de la psique, al poder del alma, si se quiere hablar, al poder de ese algo más allá de lo físico, de lo neurobiológico, ¿no? Que realmente es la persona por creer que ha tomado algo que le va a sanar, ¿no? Pues realmente se sana. Y igualmente que con la droga que supuestamente está nivelándole el desequilibrio de neurotransmisores que hipotetiza la neurobiología psiquiátrica. Entonces esto por un lado es importante tener en cuenta. Y después también está importante tener en cuenta el nivel del negocio que existe, ¿no? Al respecto, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, cuando Prozac en Estados Unidos, la antidepresivo más popular, ¿no? Cuando llegó un momento en el que por contratos las compañías de la Big Pharma que lo estaban lanzando tuvieron que dejar su exclusivismo, ¿no? Que están cobrando barbaridades por el Prozac. Y entonces el Prozac, de tener un precio bastante alto, se fue a un precio bastante bajo en el cual las farmacias se podía comprar pues por bastante poco dinero, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron la Big Pharma? Pues sacó otro medicamento llamado Naxium, diciendo que este era el mejor antidepresivo y mucho mejor que el Prozac. Bueno, pues estudios revelan de que esto no es así, ¿no? De que no hay diferencias significativas estadísticamente entre la efectividad del Naxium y el Prozac, pero de pronto hay un movimiento de marketing brutal, ¿no? En anuncios de psiquiátricos, dando también bonus a psiquiatras para que solo receten Naxium y no Prozac, ¿no? Entonces, la psiquiatría moderna occidental está realmente demasiado engarzada con todo el sistema farmacéutico, ¿no? Y también hay que hay un componente humano, ¿no? De que muchos de estos psiquiatras también están súper saturados, sobre todo los que trabajan en servicios sociales, de seguridad social, no son psiquiatras privados que puedan permitirse, ¿no? Pues tener menos clientes, ¿no? Y cobrar más, ¿no? Entonces aquí se produce una especie de círculo vicioso, ¿no? En el que muchos psiquiatras pues es que no pueden hacer otra cosa más que hablar con una persona poco tiempo y recetar fármacos, ¿no? Aparte de que muchos pues, realmente creen en el modelo neurobiológico, porque es el modelo que le ha sido indoctrinado en sus cerebros, nunca mejor dicho, en sus psiques también, desde el primer día que entraron en la escuela de medicina, en la escuela después de psiquiatría. Entonces, para acabar un poquito, ¿no? Y con un ejemplo, ¿no? De por qué considero esto tan problemático, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, una persona que tiene, pues,
trastornos de ansiedad severos y trastornos de depresión severos, gracias, debido a una experiencia repetida, a lo mejor, de abuso sexual en la infancia, ¿no? ¿Qué es lo que hace un psiquiatra normalmente con esto? Pues va a los síntomas con ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? Pero todos los que hemos trabajado con el abuso sexual, todos los que hemos trabajado con personas realmente que han sufrido pues traumas, ¿no? También físicos, como de violencia física, por supuesto pueden ayudar los ansiolíticos a muchas maneras, ¿no? Pero van al síntoma, no van a la causa, ¿no? El tratamiento del trauma, como se conoce hoy en día, pues normalmente implica pues, ciertos tipos de acercamientos que también tienen un componente físico, ¿no? Como el somatic experiencing, una terapia, ¿no? O ciertos tipos de acercamiento que también van un poco van acercándose a la base del trauma, ¿no? A la base del trauma, que es más físico-energética, ¿no? En la base del organismo, ¿no? En esa otra parte de la energía vital de la persona, que también yo conecto con lo que se ha venido a llamar históricamente pues el alma humana, ¿no? Esa energía vital, ¿no? Que a todos nos impulsa, ¿no? Entonces, básicamente, para acabar, simplemente diré bueno, que el gran desafío de la psiquiatría moderna del siglo XXI es doble, ¿no? Es recuperar quizás ese contacto con su etimología, ¿no? Original de esa sanación, ¿no? De ese aspecto más profundo del ser humano, que se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? Y atender a personas, no solo a cerebros. Y al mismo tiempo hacerlo de una manera integrada, que no solo sea eh, rechazando todo lo que nos ha dado la ciencia, sino también incorporándolo en un modelo mucho más holístico que de una manera contextualizada pueda utilizar quizás algunas de esas herramientas de la neurobiología moderna, quizás algunas otras no hacen falta, como muchos antidepresivos, que no son más efectivos que placebos, pero otras sí, en un tratamiento mucho más holístico de la persona. Es un tratamiento que realmente es integral, ¿no? Que ve a la persona como un ser energético, físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, también muchos de los enfoques hoy en día, que creo otras personas que hablan en esta tertulia pueden hablar con mucha más propiedad que yo, pues también están recuperando, por ejemplo, las plantas medicinales indígenas, enteogénicas, ¿no? En muchos tratamientos psiquiátricos con bastante éxito. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Gracias por vuestra atención y espero que esta pequeña colaboración pues haya contribuido algo a vuestro diálogo y a escudriñar en esta cuestión tan importante que nos plantea nuestro querido Jaime. Hasta la próxima.